Hola, bienvenidos a esta tercera clase de este segundo bloque, más bien, en la que valga la redundancia, pero justamente vamos a hablar del comportamiento de los materiales. No sé por qué me sacó, perdónenme, de la presentación, pero consideré importante agregar este tema. Este tema no estaba en el programa original porque creo que justamente, ¿no? Falta mencionar el tema, el concepto, para que realmente entendamos que sí, eso es de lo que va la materia y que a través de todo lo otro que hemos estado viendo, estamos estudiando el comportamiento de los materiales, que es, pues no es lo único importante, pero es el punto de partida para otras cosas. Entonces, aquí, bueno, estoy poniendo una introducción, que es justamente, viene totalmente de mí, porque... o sea, digamos que es un tema que propongo yo para poder entender mejor todo. Pero bueno, aquí, ¿qué es lo que digo? Que a medida que vamos conociendo distintas familias de materiales, podemos observar que sus características se comportan de diferentes maneras y sobre todo también ante distintas situaciones a las que los vamos exponiendo, ¿no? Durante su ciclo de vida. Más adelante vamos a justamente especificar cuáles son estas. Dentro de algunas de estas situaciones está como todo lo relacionado con la física, química y biología, su exposición a distintos climas o su respuesta también a distintos estímulos o refuerzos o esfuerzos, perdón. Durante el proceso de diseño es importante observarlas, o sea, claro que esto siempre lo vemos a través de la interacción como consumidores, pero ahora que somos diseñadores podemos empezar a observarlas desde que las estamos trabajando, desde diferentes perspectivas, para también conocer sus posibilidades, tanto creativas como funcionales, con las que pueden ustedes trabajar y además considerar en la creación de los productos. Entonces, para esto también voy a darles un poquito de contexto de qué es cada cosa, ¿no? Hablamos de física, química y biología. La física. ¿Qué es la física? Se refiere a todos los aspectos que tienen que ver con lo que percibimos, cómo interactúa con objetos o temperaturas. Por ejemplo, aquí les pongo el ejemplo de un resorte, ¿no? La física de un resorte, cómo es, de que si se expande se ve así y se encoge se ve así. ¿Y qué es lo que causa que se expande y se encoja? Aquí hay un material X, Y, Z, el que sea, pero como es maleable, ¿no? Es un material maleable que se pandea. O cómo se comportan con el calor, con el fuego. A eso nos referimos, pero desde la física. Luego la química se refiere a la combinación de sustancias. A diferencia de lo físico, es más tangible, la química es la composición, tal cual, de cómo están compuestas y hasta cuando también cómo interactúan. No solamente, porque todo el tiempo las sustancias de un producto están interactuando, pero entre ellas. Pero cuando interactúan con otras cosas, desde, por ejemplo, si combino dos o más materiales en un mismo producto, hasta ese producto, que por ejemplo yo le he hecho agua, ahí ya hay química, de alguna manera u otra. Ujú. Eh, o, o volvemos, ¿no? O sea, si tiene cierta interacción con, con ciertas otras cosas que no, a lo mejor no está acostumbrado a hacerlo o a lo mejor no se esperaba, pues eso también es química. Pero ojo, a diferencia de la química, la biología es igual, una forma de interactuar, pero con otros organismos, pero también las condiciones del entorno, sobre todo las vivas, porque acuérdense que bio es vida, entonces es con las vivas, a diferencia de quizás sustancias nada más, ¿no? Como las sustancias que componen se me fue, un champú o un maquillaje o cualquier otra cosa, eso es un poquito más tangible, pero dentro de un producto hay sustancias también, a diferencia de factores como pues el clima, la lluvia, cuando ya empiezan a descomponerse, como aquí que pongo el ejemplo de la composta, a eso ya se referiría, o sea, de un material compostable, a eso se referiría un poquito más. Y todo esto lo vamos a profundizar después. Ahorita nos vamos a quedar un poco en lo teórico nada más. Todos los días interactuamos con objetos fabricados con distintos tipos de materia prima, por lo que estamos constantemente influyendo en el cambio de sus características, siendo algunos de ellos capaces de volver a su estado natural o algunos otros de cambiar o deteriorarse de distintas maneras, para bien o para mal.
Eh, ya les había puesto el ejemplo de algunos más elásticos o pandeables que se forman en respuesta a un esfuerzo, pero también si yo lo suelto, se regresa a su forma original, ¿no? Luego hay materiales plásticos que responden deformándose, pero no recuperan, como a lo mejor un alambre, que es lo que se ve aquí, pero pues también algunas arcillas, ¿no? O sea, de que si no las transformo yo por mi cuenta, no van a regresar a su forma original, ¿no? Como aquí dice también de la plastilina. O materiales rígidos que pueden deformarse un poco, pero se rompen cuando la fuerza supera un límite, como un lápiz, ¿no? Estaba pensando un pedacito de madera, pues se rompe. Y hay plásticos que también hacen eso, es lo interesante, que dentro de una misma familia de materiales puede haber unos que sean más o menos de todo esto. Y si somos conscientes de esto y que también desde su fabricación están siendo expuestos a distintos cambios bajo procesos en donde se someten a esfuerzos y alteraciones, también de mayor o menor grado, según sus propiedades. Eso es bien interesante porque nos dice que el material está en constante transformación, que a lo mejor no solo el material, bueno, sí, obviamente el material del producto, pero por lo mismo el producto pues también va a estar en constante transformación. Vuelvo a poner el ejemplo de mi vaso, que a lo mejor yo no lo veo tanto, pero sí se puede estar deteriorando con el uso del agua. Pero esto, porque a lo mejor a la hora de que se fabricó, que es lo que está diciendo acá también en la parte de arriba, es, pasó por un proceso de transformación para que se hiciera así redondo y para que se hiciera resistente hasta cierto punto, como un montón de características de las que tiene, pues se deben justamente a ese proceso con el que se fabricó. Pero por ejemplo, si le ven, ahí tiene unas manchitas ya que se le hicieron con agua, pues esto tiene que ver con el tipo de vidrio y cómo lo trataron, ¿no? El cómo se va haciendo. Entonces, bueno, justo aquí habla de vidrios, ¿no? El vidrio, que en condiciones normales es muy frágil, puede ser manipulado y adoptar cualquier forma. Y sin estar fundido del todo, eso también. O la madera de una estantería que se dobla después de soportar mucho tiempo el peso de los libros. Esto ya sería como en su uso, pero a lo mejor también en su tratamiento, en generar la madera o el producto, pues también hay un cambio. En general, también aquí hablando de las condiciones de presión o temperatura elevadas, los esfuerzos lentos favorecen el comportamiento plástico. Aquí estamos hablando de las rocas. Las condiciones opuestas favorecen el comportamiento frágil, recordando que es plástico y que es, bueno, rígido o frágil, sería si es más rígido o más frágil. Mm, piensa que pues justo las rocas no son todas iguales y se van deformando. Unas rocas expuestas a la intemperie, ¿no? Bueno, aquí está hablando de las fuerzas sobre las que están puestas, o sea, la misma montaña está aplastando, 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 pero también hablamos de condiciones como la lluvia o los diferentes organismos que pasan encima, como los vivos o los no vivos, tuvieron la suficiente plasticidad para deformarse sin romperse, pero también de alguna forma siguen ahí, ¿no? Y se siguen cambiando a través del tiempo. Y ahora sí, el comportamiento. Cada material tiene un ciclo de vida distinto. Hemos hablado ya un poco del ciclo de vida, que es digamos que la vida de un producto, y bueno, hablamos aquí del material también, y creo que todo lo que dijimos antes también tiene que ver con eso, ¿no? O sea, digamos que incluso la arcilla, pues viene de las piedras, porque la piedra se erosionó tanto, erosionó, que se generó una arcilla a lo largo de muchos años. Y hablando de eso, pues se puede aplicar a cualquiera de los otros materiales, hablando de material, pero cuando ya lo metemos dentro de un producto y vuelvo a sacar mi vasito, es otra cosa, a cuando era un mero mineral, ¿a poco no? Y bueno, aquí lo que dice es, se ve implicado desde la familia a la que pertenece y de dónde se extrae el proceso para su producción y su aplicación en productos, hasta cómo se utiliza y desecha después de su fin de vida útil. Me encantó ponerles aquí ejemplos de diferentes materiales, que por ejemplo aquí la arcilla, cómo se descompone, aquí la estoy poniendo como la materia prima, cómo se ve ya en su aplicación de material y cómo se ve desgastada. Aquí es un poquito desgastada, alcanza a ver muy poquito, pero es mojo, como de este honguito que se le hace, no sé si han visto, a los ladrillos. Lo mismo con el metal, que aquí qué es lo que pasa con el metal cuando se descompone o se deteriora, pues se oxida. ¿No? Son diferentes cosas. Aquí es más como tipo putrefacción, aquí es corrosión.
O por ejemplo, cuando se convierten en vida para otros ecosistemas. Creo que esto lo mencioné en unas clases anteriores y les debía la foto del balón. Pues aquí está. Esta es la del balón que les decía en el océano, donde pues los crustáceos literal dijeron, ah, una nueva casita. Y pues es plástico al final. No sé qué implica eso para esta especie, pero pues ahí están, como ya adoptando un nuevo ecosistema. Pues lo mismo acá con las hormigas, quizá no es demasiado, bueno, no estoy segura si son hormigas, pero son insectos de piso. Pero para que comparemos dos ecosistemas diferentes en los que está interactuando el petróleo. Procesado, obviamente, ¿eh? El petróleo procesado a través del producto. Eh, Luego la madera, ¿no? Como se ve aquí con, bueno, la materia prima, volvemos. Materia prima, materia prima, materia prima, materia prima y descompuesta cuando se honguea. Mm, y justo quise ponerles como un ejemplo del ciclo de vida de la madera, para que entendamos más también a fondo qué es el ciclo de vida, pensando también en sus afectaciones y comportamientos gracias a lo externo, ¿no? La madera viva, que es cuando está todavía en el árbol, pues está en contacto con fauna, lluvia, sol, otras plantas. Pues, ¿por qué no se pudre? Pues porque está viva, básicamente, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que implica las condiciones en las que está cuando está viva? ¿Qué es lo que pasa cuando se extrae? Pues hay un cambio. Entra en contacto con maquinaria pesada y esto pues empieza a generar emisiones de CO2. Existe una desconexión en su entorno, de su entorno y pues empieza a conectar con otros entornos. Luego pues sigue la transportación, que entra en contacto con personas, otros materiales, el paso del tiempo, el transporte pesado y todas esas implicaciones que tienes, lo que les decía, cómo se va transformando a veces intrínsecamente. Pero pues ya obviamente es otra cosa cuando es la industrialización, ¿no? Cuando ya entra en contacto con maquinaria pesada y empieza a tener cambios en su estructura, que la hacen completamente diferente a cómo se veía del árbol, ahora como se ve, pues cuando la vemos en una maderería, por ejemplo. Y ni hablar de cómo se ve ya en un mueble, ¿no? Cuando ya está comercializada dentro de un producto. Que aquí hablamos de los procesos terminados, como cuando se pinta, o el transporte para su venta y distribución, cómo va evolucionando esto, si la vemos en un Dico o en un Muebles para Esencia o en Liverpool, podemos ver terminaciones completamente diferentes, ¿no? Y como para aterrizar un poco más algunas visibilizaciones de la madera, aquí está pues la madera recién muerta, bueno, era viva, aquí está viva, pero aquí ya está talada, entonces ya está muerta, y aquí está recién talada, es que sabes que me estorba un poquito ajá, el zoom. Talada, procesada, ¿no? Vean qué diferente se ve, aquí ya procesada, lijada, cortada, todo. Aquí ya digamos que es como un catálogo, ¿no? De maderas. Acá ya está completamente después de su uso, ¿no? Deteriorada. Aquí hay algunos ejemplos, diferentes ejemplos de cómo se ve deteriorada, desde trozada, rota, o desarmada, o incluso contaminada con organismos. A mí me pasó eso, se me llenó de polillas. O pues hongueada. Entonces contémplenlo, pero es una forma de entender cómo se comportan con distintos procesos y usos. Y también aquí pues también quise ponerles algunos productos de madera, también para que lo empecemos a visibilizar y identificar, porque quizá a veces nos pasa, ¿no? Que no sabemos qué sí es de madera y qué no. Sobre todo con cosas más como estas, de que la funda o el botón o el esto de madera en realidad era plástico con apariencia de madera, porque pues las tecnologías de hoy permiten imitar texturas mucho más fácil. Y lo mismo pasa con los muebles. Yo el mueble en el que tengo aquí mi laptop, a lo mejor no lo van a poder ver, pero justo imita mucho la textura de la madera, pero no es la beta original de la madera. Entonces yo diría, pues se supone que sí es, pero no, es un aglomerado y es una melamina. Entonces, pues bueno. O en los recubrimientos de los carros, que hay unos que obviamente sí, eso los hace mucho más caros, pero en realidad hay unos que quizá no. Y cuando interactuamos con productos, tenemos algunas alternativas para conocer o tener presentes de sus características, así como indicaciones de cuidado que nos pueden también ayudar a mantenerlo por más tiempo. Y como diseñadores nos podemos ir dando como algunas pistas, porque les digo esto, porque a veces no son tan claras estas etiquetas, pero nos dan alguna pista y sobre todo si ya tenemos mente
de diseñador más evolucionada, más, perdón, trabajada hacia esto, pues nos dan una pista, ¿no? De que, mira, 100% algodón. Yo ya vi más o menos el proceso de cómo es el algodón, más o menos sé que se pudo haber hecho así. Y aquí de verdad hice una depuración lo más compleja que puse para diferentes tipos de productos, como en este caso la madera, y qué tipo de etiquetas más o menos podemos ver, con qué tipo de propiedades, como fichitas, si es que vienen, eso es lo que les decía. Aquí vienen, por ejemplo, peso y diferentes características. Aquí sí viene su composición, las etiquetas de cuidado, algunas que vienen también como con precauciones o cosas más detalladas de su procedencia o de qué hacer o no hacer con ellos. En el carro, fíjense que también hay. Aquí pues es más como de empaques, pero creo que en todos los aspectos es importante verlos. Y también aquí hay algunos iconitos que pudieran serles familiares, como el de vegano, eh, ecológico, hecho a mano, el Fair Trade. Este es el del Fair Trade, que es comercio justo. Es más enfocado a lo social, pero es un sello que a veces también vemos y nos da una pista de que, pues de repente, casi todas las ocasiones, comercio local pero comercio justo es comercio local y pues todo lo que eso implica. Y para profundizar todavía más, como en este ciclo de vida y lo que implica un producto con muchos materiales, quise ponerles como este diagramita de un solo zapato y todos los materiales que puede llegar a tener, ¿no? Por ejemplo, aquí la lengüeta, la plantilla, que aquí tiene un aglomerado, tiene puntas de acero. Estas son de las que tienen como estos casquetes, como botas de seguridad. Entonces, pues aparte del cuero, aparte del plástico, aparte del caucho, pues tienen el acero. Aquí pues lo que les decía, ¿no? El caucho, que en este caso es un caucho especial para agentes químicos. El forro, que el forro pues también son diferentes formas de los textiles y tratamientos que se les dan a los textiles. Si es que esto es piel de vaca, a lo mejor, pues también tiene ciertos tratamientos. Y la protección acolchada, que también algunas veces es de algodón, otras la mayoría es de poliéster. Y pues bueno, aquí lo está dando como para vender el producto, pero yo ya me lo aproveché para que lo vieran cómo se ven todos los productos. Y lo interesante es aquí cómo pasa sin embargo, todo esto que dice acá, muchas ocasiones los cuidados o todo lo que nos ponen como beneficios no siempre contemplan cómo se va a comportar en diferentes situaciones, como el contacto con otros materiales o el paso de 100, 10, 30 o 100 años o si los exponemos como a situaciones más o menos extremas para los que fueron diseñados. Yo tengo un ejemplo, yo tengo unas botas de hike, no son tal cual como estas, pero sí son de esta gamuza y según son botas de hiking, pero la verdad es que la gamuza se arruina si se moja. Entonces yo digo, ¿quién pensó unas botas de hiking que no se pueden mojar? Como por qué, ¿no? Mi idea de hiking, hiking es subir montañas o caminar. Y pues obviamente siempre te vas a exponer, ¿no? A charquitos, a lo mejor no está lloviendo, pero algo de humedad debe de haber. A lo mejor no en el momento, pero a la larga. Entonces, ¿se puede eliminar o no? O lo deteriora a un grado en el que ya se va a ver feo y me va a dejar mis zapatos horribles, los voy a terminar tirando, entre otras cosas. Entonces, muy bien, chicos. Ya pasaremos nada más a la actividad en la cual van a hacer una tablita. Una tablita es como esto, literal, en la que van a comparar tú seleccionas dos mínimo, pero a cuatro materiales que puedas comparar sus comportamientos. Desde pues las categorías que ya vimos, ¿no? Proceso de extracción, fabricación, uso y desecho del producto en el que estén aplicados. Puedes comparar un solo producto como este. O sea, básicamente aquí yo es lo que acabo de hacer, nada más hablado, ¿va? O sea, yo puse el acero con la gamuza, con el plástico, con el caucho. Aquí yo pondría gamuza, plástico, caucho, o cualquier otro material, dependiendo de lo que quieran hacer. Puede ser así o pueden ser simplemente varios materiales, ¿no? Voy a comparar eh, el comportamiento de la madera en relación con el comportamiento del plástico o diferentes materiales, ¿va? Aquí el objetivo es observar y lograr distinguir los cambios generales en los materiales que componen los productos, sobre todo productos de tu vida diaria. Volvemos, o sea, que aunque aquí dice productos, sí pueden ser materiales por aparte, pero con este enfoque, ¿no? De que, bueno, esto se ve en un producto o no se ve en un producto.
pero para poder tener una referencia de los procesos de principio a fin, que es básicamente lo que también hice acá. Va, o sea, si se fijan, este es un solo material, pero aquí yo les estoy poniendo los productos. Y aunque les estoy explicando esto que está acá implica esto de arriba. Entonces, eso es a lo que me refiero con esto. Y, eh, y los ciclos, ¿no? O sea, esto es un ciclo, el ciclo de la madera, de principio a fin, que se puede aplicar a cualquier otro producto. Pero por eso en este caso no quise que fuera tan gráfico, porque de aquí a que encuentran imágenes del proceso de descomposición de todos los productos, nunca vamos a acabar. Entonces, platicadito, ¿va? ¿Qué es importancia aquí? Vale el 10% de la actividad, el contenido y su profundidad. Sería profundizar en la comparación de dos o más materiales, explicando por qué piensas que se comportan así. Y también tus conclusiones. Es bien interesante que sea desde tu punto de vista personal. Luego, que sí, pero de todos modos sí es importante tener referencias para que tú me puedas explicar, justificar un poquito más de dónde y por qué viene, de dónde viene esta opinión que sacaste. Y también, sobre todo, que lo pongas, digamos, aquí, ¿no? Pones aquí tu explicación, aquí pones la referencia. O si todo viene de la misma referencia, nada más la pones en la parte de abajo, para que yo pueda entender, ¿va? De dónde viene cada cosa. Y luego la calidad y la presentación, que va a ayudarles a ustedes a presentar ideas ordenadas y legibles. Obviamente las faltas de ortografía. Y ya nomás recordando que también si está hecho con IA, pues va a ser automáticamente cero. Y listo. Pues sería todo. Espero haya quedado claro. También ya saben que cualquier duda me pueden escribir. Ya tienen el grupo de WhatsApp. Y pues nos estamos viendo. Será un gusto. Bye.